En el amanecer de mi 65º aniversario, me tocó el regalo más deslumbrante de mi existencia. Mi hijo, el joven que he engendrado, y por quien he dado mi vida durante décadas, me fijo en los ojos y me dijo: deberías trasladarte a un hogar de ancianos. Encomiéndame la morada y el dinero. No hay diálogo, no solté ni un suspiro. Entrada, el sol brillaba intensamente sobre el cielo nocturno. Paráfrasis. El astro rey resplandecía sobre el firmamento nocturno. En el mismo día rubriqué un documento de fideicomiso para desvincularlo por completo, privándolo de mis pertenencias y sin mostrar ninguna compasión hacia él. Sin mi compañía, su universo se desmoronó de un día para otro. En mi caso, mi auténtica existencia comenzó al cerrar esa puerta tras de mí. Nunca pensé que mi cumpleaños de 65 sería tan especial. Yo deseaba una cena serena. En el taller culinario hice mi comida de pollo y arroz, acompañada de una sopa de champiñones exquisita y una ensalada César fresca. El aire se impregnaba del acogedor perfume de la cocina doméstica y la mesa con cubiertos relucientes y velas en sus candelabros aguardaba con ansias la llegada de mi hijo. Hacía un año que no pisaba esa morada. Recuerdo que en mi niñez, cada año en ocasión de mi cumpleaños, se escondía tras la puerta de la cocina, portando un ramillete de flores silvestres en sus manos, vigilando la esquina con su mirada. «¡Que tengas un día lleno de alegría, mamá!», exclamaba con los ojos resplandecientes de júbilo. Y ahora, la última vez que me llamó, mamá fue hace mucho tiempo. El reloj de la pared de la sala me fascinó. Se aproximaban las 7 de la tarde. Había jurado un regalo inesperado para esta noche. Sin embargo, hasta el momento no ha habido rastro de su existencia. Elí, las llamas, después las apagué, las reinicié. En fin, me rendí. El reloj marcaba las 8:30, cuando la puerta principal se abrió con un estruendo. Samuel tambaleándose, respirando el aroma del col y con una sonrisa coqueta en el rostro. Antes de que pudiera pronunciar una palabra, una mujer lo seguía abrazada a su brazo, con vestimentas exuberantes y un maquillaje impecable, mientras una mano manejaba un bolso de mano colosal y la otra reposaba sobre una barriga embarazada. «Está cumpliendo 6 lunas». Me quedé inmóvil. «Creemos que es el momento ideal para que regreses a vivir aquí por un tiempo», afirmó con indiferencia. «Tese, llegará en breve y requeriremos nuestra colaboración en el proceso de recuperación. A pesar de tu jubilación, aprovecha la oportunidad para contribuir a la comunidad». Tese inclinó la cabeza observándome con desdén y después arqueó la nariz. «No me veo preparado para atender a los pequeños. ¿Tendrá éxito esto?». No me moví. Mis dedos se alinearon con el borde de mi atuendo. «Por supuesto», respondió Samuel con un gesto de nostalgia. «Si no te gusta, siempre hay la residencia de ancianos. Es decir, esas residencias tan encantadoras no son económicas y me niego a gastar dinero». Su voz carecía de calidez, ni un ápice de inquietud, solo una sombría amenaza envuelta en una indiferencia fría. Expulgué una carcajada silenciosa, casi desagradable. Entonces, la gran sorpresa fue la propuesta de trabajar como tu niñera. Y si no acepto, ¿ya has optado por una residencia de ancianos económica? Parpadeó sin anticipar una respuesta tan directa. ¿No proclamabas siempre que la familia es la prioridad? Pues en este momento, tu familia te requiere. No contesté. Me giré y ascendí las escaleras sin pronunciar palabra alguna. En ese instante, todo estaba cristalino. Durante un año no había dejado de trabajar. Se apartaba de mí porque solo respondía cuando me requerían. La comida que había elaborado con tanta dedicación se mantuvo intacta sobre la mesa, como el último soplo de calor que sentía en esta hogar. En aquella noche me acomodé frente a la ventana de mi habitación y señalé el número de Sky Justad.
la residencia más prestigiosa para los mayores de la urbe. Quería reservar una suite premium independiente. Respondí con serenidad. Por 2 décadas, a cuenta del contado. ¿Está segura? Es una suma considerable. Estoy seguro. ¿Sería posible que incluyera a alguien de su familia como su número de emergencia? Pause. Un momento. Después, en un susurro, afirmé que no tengo familia. Claro que sí, claro que sí. Tu equipo exclusivo de reubicación y bienestar se presentará en 5 días a tu hogar. Agradezco. Terminé la conversación y mi mente se posó en el tocador, al otro extremo de la habitación donde reposaban 2 retratos antiguos. Una época compartida por Daniel y yo, capturada en los albores de nuestras travesías científicas, vestidas con batas de laboratorio y con esperanzas inquebrantables. El otro era un infante luminoso. Samuel abrazado por mis brazos. Levanté la mano y acomodé el otro boca abajo. Un susurro silencioso se coló en mi pecho. Tal vez reflexioné a mis 65 primaveras, ya no debía mi honor a nadie más. Esa noche, por primera vez en mi existencia, experimenté una sensación de alivio genuino. En el amanecer venidero al descender las escaleras, escuché el estruendo de los utensilios en la cocina y la suave voz de Tessie resonando en las paredes. «¡Esta cocina está obsoleta!», se quejó golpeando con su uña meticulosa la encimera de azulejos como si tocara una alfombra antigua. «¿De qué manera puedo cocinar una comida nutritiva para el bebé en este lugar?». Samuel se acurrucó en la mesa del comedor, desmenuzando su móvil con desidia. Antes de saludar a su madre, ni siquiera levantó la mirada. ¿Serías tan amable de prepararnos el desayuno? Tessie ha mostrado un poco de maldad en los últimos tiempos. Me quedé perplejo al contemplar la cazuela intacta de la noche pasada, aún reposando en la mesa. Mi festín de cumpleaños meticulosamente orquestado, descuidado como si fueran residuos. Ni siquiera tocaré el festín que hice ayer, exclamé con monotonía. Samuel inclinó los hombros sin sentir culpa. Tessie afirmó que el aroma era demasiado intenso. El embarazo ha agudizado su sensibilidad nasal. Tessie se puso en marcha de inmediato. Sí, toda la casa se llenaba de apetito. Ese perfume de grasa me provocó un apetito insaciable por vomitar. La verdad es que solicitar alimentos a domicilio habría sido una tarea más sencilla. Recogí los platos en silencio a punto de desecharlos. Sin embargo, al abrir el contenedor de desechos, algo me frenó. Mi sopa de champiñones estaba allí, la que había cocinado a paso lento durante 2 horas, abandonada sin piedad en el vertedero. La cuchara permanecía en el recipiente. Levanté el plato de cerámica con los nudillos brillantes, debido a la presión. «Que se queden aquí es único». Respondí al final con una voz serena, como el aire sereno, antes de una tormenta estival. Esta residencia no es un alojamiento, y sin lugar a dudas, no es un descanso maternal. El ceño de Samuel se arqueó. ¿Qué quiere decir eso? Tessie está encinta de mi retoño. ¿Serías tan amable de brindarme un respaldo extra? Es decir, la casa se convertirá en mi hogar, sin duda alguna. «Ese pequeño es tuyo», exclamé observándolo con ternura. «No pertenece a mí. Poseo 65 primaveras. No soy tu sirvienta, tu cuidadora, ni tu estrategia secreta. Antes no era así». Samuel lanzó un mensaje elevando su voz. «Me amabas. ¿Qué sucedió contigo? ¿De qué manera te volviste tan frío?» Casi me eché a reír. Con razón estaba. Lo quería profundamente. Tal vez demasiado. Lo suficiente como para que lo asociara con algo que le pertenecía eternamente. ¿Está frío? Me giré hacia él, cada palabra intencionalmente pronunciada. ¿Te gustaría conversar sobre el frío? El frío es ir a la fiesta de tu madre con una desconocida embarazada, tratarla como si fuera una sirvienta y amenazarla con sumirla en una residencia de ancianos, y ella se resiste. Su garganta se inclinó
pero sus palabras no emergieron. Se desató una tormenta de silencio. Samuel evita las discusiones con ella. Si no desea colaborar, podemos buscar a alguien más. No es imprescindible quedarse aquí y que nos trate de esa manera. Así que le propinó un codazo con una voz llena de compromiso. ¿No mencionaste que tu madre aún conservaba sus ahorros? Nos faltan fondos para invertir. ¿De acuerdo? Si realmente te importa, ¿no podrías ofrecerle una mano? Examiné a Tese con lupa y solo pude captar la voracidad desbordante que se escondía tras su sonrisa esculpida. Me desató un torbellino en el estómago. Por lo tanto, es de eso que se trata. Respondí con voz suave. No estás presente por mí. Te encuentro aquí con mi dinero. El rostro de Samuel mostró una profunda tensión. No afirmes tal cosa de Tese. Solo estaba ofreciendo una idea. Y si posees dinero, ¿por qué no brindar apoyo a tu hijo único? Bueno, entonces tengo una idea. Expresé con un tono de voz gélido. Deben marcharse. Este hogar ya no los acoge. El aire adquirió una espesura instantánea. Samuel se levantó de un brinco. ¿De verdad? ¿Nos estás despojándonos? Lo contemplé con furia y derecho y exclamé con serenidad. No tengo ese derecho. Con un gesto de incredulidad en el rostro, negó. Eres un anciano. Soy tu único descendiente. ¿A quién confías que te brindará asistencia cuando tus piernas no alcanzan la capacidad de andar? ¿Crees que ese dinero se convertirá en tu aliado? Tese, enfurecida por su furia, añadió con una sonrisa de desdén. Claro que sí. Si alguien se marcha, tu papel es crucial. Samuel y yo no emprenderemos ninguna travesía, y no vayas a llevarte ni el dinero ni los tesoros. Se quedarán aquí en su hogar. No contesté, solo observé sus rostros serenos y en silencio, mientras una risa agria brotaba en mi alma. Habían perdido por completo la esencia de esa morada. En ese instante, algo en mi ser finalmente se transformó. La última chispa de esperanza, para mi hijo, se desvaneció como una lámpara apagada, y comprendí que esta vez no habría regreso. Desde ahora mi existencia sería exclusivamente mía. Tras 2 jornadas, el hogar ya no me parecía propio. Tese había conquistado la habitación adornando el conocido rincón del bebé, con serpentinas rosas, cojines de personajes animados y letras resplandecientes de globos. Es como si intentara transformar cada rincón de la casa en su propio santuario infantil. No había ni un rincón sereno donde poder refugiarme y saborear una taza de café. Incluso el rincón culinario se había transformado en su dominio. Reconfiguró los armarios para alinearlos con su sistema, despojándome de mis pastilleros botellas de té y carpetas de recetas meticulosamente etiquetadas, del armario de almacenamiento como si fueran un cataclismo. En tanto Colin se quedaba atrapado en su estudio, respondiendo a interminables llamadas telefónicas, su voz crispada por el agotamiento. Resulta que su supuesto proyecto empresarial nuevo no marchaba como un rayo. Más de una vez escuché sus quejas sobre el caos financiero con cualquiera que se encontraba al otro lado de la línea. No habían vuelto a mencionar mi aniversario, como si esa noche no hubiera pasado jamás. Creí haberme esculpido lo suficiente para no sorprenderme. Sin embargo, en ciertos instantes me capturaban sin aviso. Tras cortar las rosas en el jardín, me adentré en la cocina y me topé con Tese, depositando mi juego de porcelana fina en una caja de cartón. «Esto es un poco viejo», exclamó con la nariz arqueada. «Me embarcaré en la adquisición de un juego más vanguardista». Samuel expresó su indiferencia. A mi madre le pertenecía ese juego. Murmuré con tensión acariciando la puerta. Se giró hacia atrás con una expresión de descontento. «Bueno, ha marchado, ¿verdad? No es posible permanecer eternamente en el ayer. Esto es mi hogar», exclamé con firmeza. «No tu propia,
y no está en tu mano. Ella se reía mordiendo el labio antes de pronunciar con fuerza. Te comportas como si este rincón fuera tuyo, pero ¿no será que todo llegará a Samuel en breve? En un gesto de serenidad y firmeza, sonreí. ¿Es tan seguro que Samuel permanecerá en este hogar? Eso la llevó a meditar. Sin embargo, tras un instante de silencio, se giró sin pronunciar palabra, dejando atrás las cajas y la porcelana, a medio ensamblar abandonada como desechos. Me incliné y empecé a ordenar meticulosamente los utensilios en el armario, cada uno por separado. Cada uno se veía como un pequeño reto, una manera de perseverar, apenas un matiz más. Sin embargo, comprendía que no podía lograrlo en solitario. Esa noche señalé un teléfono, al que no había contactado desde hace mucho. «¿Qué tal?», respondió con un tono cálido y acogedor. Era Teresa, la señora que me había asistido en la gestión de este hogar por muchos años. Samuel la había despedido el año pasado sin consultarme, argumentando que no era necesario contar con una empleada soltera para una vivienda con un solo residente. «Me presento, Teresa», susurré con delicadeza. Aquel instante de asombro se transformó en un torrente de emoción. «Compañera. Oh, qué maravilla. He estado orando constantemente por mi bienestar». Me preguntaba si era prudente acercarme a su entrada. «Me encuentro bien», respondí con un nudo en la garganta. «Sin embargo, requiero que regreses». Ella arribó justo en ese momento. Como en tiempos pasados, abrió la puerta, se despojó del abrigo y emprendió su camino hacia la cocina. Vaya sorpresa. Existen recipientes para almacenar alimentos en la heladera. «Señora, ¿de qué manera ha devorado esta basura?» «Aún puedo cocinar», respondí con una sonrisa extenuada. «Sin embargo, la cocina ya no es mi hogar». Aguardó un instante y luego se dirigió hacia el salón. «Esa joven». «Pernocté. Siempre afirmé que el joven amado carecía de sensibilidad», susurró Teresa. «Y esto se erige como el titán absoluto. Es idéntica a todas las demás, aunque en peor grado. Y ahora incluso a ti mismo te está desconcertando. Oh, no, no permitiré que ocurra». En ese instante, Tese descendió los escalones. Al contemplar a Teresa, su rostro se desvaneció. «Samuel, tu madre volvió a poner a alguien en su lugar. Estuve convencido de que habíamos quedado en reducir los gastos». Teresa se sumergió en el fuego fijándola con intensidad. «Me contrató la propietaria del hogar. A ella me dirijo, no a ti». Tese, en un gesto de burla, se acomodó hasta el sofá y se desplomó sin pronunciar palabra. Sin embargo, la tensión en su rostro era una marca indeleble. Para el banquete, Teresa confeccionó mi receta predilecta: estofado de res y sopa de verduras. Me alimenté lentamente cada bocado, como si estuviera reconfigurando fragmentos de mi ser que habían comenzado a desmoronarse. Al llegar Samuel a su hogar, el perfume de comida lo cautivó de inmediato. Acarició el aire con una sonrisa. «Qué aroma tan agradable se despliega esta noche». Teresa abandonó la cocina manteniendo la olla en su mano. «Señor, esta era la delicia de su infancia. ¿Te acuerdas?». La sonrisa de Samuel desapareció en el aire. Su rostro se tensó debido a la molestia. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con una sonrisa en el rostro. «No te mencioné que estabas retirado. La traje de regreso», respondí con serenidad. «Mamá», murmuró Samuel mientras se acariciaba las mejillas. «Una vez más estás siendo inflexible. Es consciente de que no te gusta. Tese, pero está a punto de dar a luz a tu nieto. ¿No te gustaría probar a ser un poco más comprensible? ¿Captas?». Se desató una risita tenue. «¿Crees que retorné a Teresa debido a que no me gusta?» Me dirigí a la mesa del salón. «Esta es una morada. No es un préstamo. Es un rincón inadecuado para dormir. No puedes borrar todo lo que este lugar ha hecho por mí. Mamá, ¿estás escuchando? Estás desmoronando nuestra chance de formar una verdadera familia».
Si esto es lo que llamas familia, respondí con serenidad, entonces prefiero vivir en soledad. Samuel desató un estruendoso golpe en la mesa, convulsionando los cubiertos. Se levantó de un salto y exclamó: «¡Perfecto! Tu diminuta monarca solitaria. Sin embargo, no te lleves contigo cuando te encuentres sola y sin amparo». Su mirada permanece inmóvil. Es preferible vivir en soledad y con los ojos bien abiertos en lugar de emplear a primera vista. En ese instante, comprendí que algo había mutado en nuestras relaciones por siempre. Todos nuestros vínculos, cualquier fantasía de madre e hijo, habíamos tejido una línea que ya no podíamos desvanecer. Ya no confiaba en que me entendiera. Ya no creía en la metamorfosis. Todo lo que deseaba en este momento era vivir mis años sin entregar mi esencia por nadie. El firmamento tras la ventana de la cocina permanecía en penumbra cuando acabé mi segunda taza de café en el comedor. Teresa se desplazaba en un susurro por la cocina, orquestando el desayuno. No formuló numerosas preguntas. Jamás las necesitó. Examinó con detenimiento la extensa colección de papeles que se encontraba a mi lado, y con una voz suave inquirió: «Señora, ¿estás segura de esto?» Con una leve sonrisa, cerré la carpeta con delicadeza. No fue una chispa de sentimientos. Fue una elección que me llevó un tiempo considerable a decidir. A lo largo de los años, la rebeldía y la brutalidad de Samuel me habían herido como diminutas cuchillas, pero él persistía en ofrecerme excusas, asegurándome de que simplemente estaba perdido y que con el paso del tiempo se transformaría. Después de todo, mi existencia se había enfocado en su desarrollo. Sin embargo, ahora era consciente de que el hogar que antes llamaba hogar ya no era mi hogar. El equipo de transición de Skype, You, se presentará mañana a las 10 de la mañana. Expresé con timidez. Deseo que todo marche a la perfección. Teresa quedó inmóvil ante la estufa con los ojos resplandecientes. Señora, usted ha residido en esta casa durante gran parte de su existencia. Por eso es momento de despedirnos, contesté. Ella experimentó una sensación de silencio y reconfiguró mi armario. A las 9:30 de la noche, Samuel irrumpió en la sala, arrastrando los pies con una sonrisa de no haber visto un ojo. Poseía ojeras y portaba la petaca de Tese, con una elegancia de plomo. Al adentrarse en la cocina, extendió una mano a Teresa. ¿Podrías preparar un sándwich de huevo o algo semejante? Teseo solo desea tu comida en este momento. Teresa respondió con una frialdad que rozaba el acero. Samuel arqueó el ceño sin dar una contestación. Se acomodó en el sofá y acarició el televisor. Lo contemplé el hombre que desde su infancia se aferraba a mi hombro y me imploraba que le leara relatos antes de acostarse. En este momento se sentía más como un visitante que cedía un rincón en mi hogar. Samuel, es imperativo que conversemos, susurré con delicadeza. ¿Podría aguardar?, preguntó sin mirarme. Me he sentado. Ahora, exclamé con mayor firmeza. Finalmente apagó la televisión y me observó con desasosiego. ¿Estás furiosa? Mamá, te lo aseguré. Tese tiene una intención noble. Se manifiesta con una franqueza descomunal. Dice la verdad tal cual es. No se trata de ese asunto. Retiré un único archivo de la carpeta y lo coloqué en la mesa frente a él. Este es mi esquema habitacional para Skype Juistat. El día siguiente me desvaneceré. Al principio. Samuel permaneció en silencio. Las miró con indiferencia. Sin embargo, al contemplar palabras como empleo duradero, atención conserjería a cualquier hora y atención médica de vanguardia, su rostro se transformó. ¿En serio estás hablando? Yo soy. Un instante permaneció en silencio. Después lanzó una risita. Tal vez una residencia para ancianos sea una buena opción. Intenta abrir tus ojos un poco. Si te agobias, siempre tengo la capacidad de encontrar un rincón distinto.
Lo examiné con detenimiento. No regresaré. Su sonrisa se desvaneció en el medio de su rostro. Entregaré esta casa a Teresa y a ciertos camaradas cercanos que han brindado su apoyo a lo largo de los años. Samuel se levantó de un brinco. ¿De qué estás discutiendo? ¿Vas a entregarle la morada y el servicio? Me han respaldado por décadas. Es más allá de las palabras. Mamá, esto es una extravagancia. Soy tu descendiente. Sin embargo, jamás me has tratado como a tu progenitora. Al regresar con Tese y reclamar la casa y mis ahorros como si fueran tu derecho de nacimiento, ese fue el instante en que dejaste de ser mi hijo. Solo eres un caballero que maneja el afecto mediante lazos de sangre. Su rostro se tornó pálido. Sus dedos se enfurecían con furia. Tenía la certeza de que algo inusual te ocurría recientemente. ¿Has hecho todo esto en mi ausencia? Tuviste tiempo para elegir la receta de la comida, el cuidado de quién es la morada de mi hogar, pero jamás te atreviste a indagar sobre mis deseos. Apenas pronunció una maldición. Concuerdo, permanece en tu hogar. Sin embargo, no me digas que también planeas deshacerte de todo tu capital. No pronuncié una palabra y esparcí un segundo documento sobre la mesa de café. Este es el documento que he rubricado esta mañana. Todas mis pertenencias se destinarán a satisfacer mis requerimientos médicos y de cuidado en Skaidu. El remanente se destinará a una entidad dedicada a estudiantes y exhibiciones de jóvenes creadores. Su mirada navegó por la página expandiéndose con cada segundo. ¿Estás destinando tu dinero a un despropósito fondo artístico? Ahora es cuando lo que realmente me importa, expresé con serenidad. Es preferible que el dinero se destine a quien lucha por un sueño que a quien solo sabe saborear. Soltó un riso ácido. Has perdido la razón. ¿Cuál es el arquitecto de una fundación en tu juventud? No me sumergió en su mirada sin mover un dedo. Porque es mi fortuna y soy la única que elige cómo lo utilizo. La atmósfera entre nosotros se volvió más rígida, pesada y ausente. En ese instante el timbre resonó. Teresa desveló el equipo de metamorfosis de Skaidu, 3 expertos con atuendos personalizados serenos y educados, portando portapapeles, una lista de verificación de mudanza y formularios de inscripción médica. «Saludos matutinos, señora Whitmore», exclamó uno con una sonrisa amable. Nos encontramos aquí para guiarla en su metamorfosis definitiva, antes de su traslado mañana. Samuel estalló en lágrimas. El tono de su rostro se desvaneció al descifrar el misterio. Esto no constituía una advertencia. Esto no tenía una duración limitada. Esto es verdad, y me dirigía. «Mamá, ¿de verdad vas a continuar con esta aventura?» El eco de su voz se desvaneció. Piensas entregar esta morada a quienes no conocen y sin más apartarte de mí. Con serenidad, reagrupé los documentos en la carpeta y me levanté. No soy yo quien se marcha. Samuel, respondí con voz ronca. Hace mucho tiempo que me has clausurado la puerta. De ahora en adelante mi existencia será completamente mi propia y jamás podrás decidir qué hacer con ella. La mañana en Skype, brillaba con serenidad y luminosidad. En el rincón del balcón me acomodé en una silla de mimbre con una taza de té de rosa humeante a mi lado, contemplando el lago resplandecer delicadamente bajo el resplandor del primer sol. El aliento se impregnaba de una sensación inédita. La libertad. No se escuchaban gritos ni miradas sedientos, ni nadie que me solicitara algo. El equipo de Skype manejaba todo con una elegancia deslumbrante. La nutricionista orquestaba mi dieta. Las enfermeras registraban minuciosamente mis hábitos de salud. Mi agenda se llenaba de lecciones de jardinería, talleres florales y exposiciones artísticas. Se sentía como si cada rincón de mi alma, sepultado por el tiempo, estuviera renaciendo lentamente. Por primera vez en décadas, no me vi obligado a caminar de puntillas ante el ánimo o las demandas ajenas.
Mi tiempo era completamente mío. Teresa me reveló que todo en la antigua morada funcionaba sin contratiempos. La propiedad ahora pertenecía a ti y a unos camaradas fieles que te habían brindado su apoyo durante años. En lo que respecta a mí, no deseaba regresar jamás. Esa tarde comencé a desmenuzar algunos de mis tesoros más ancestrales. Al trasladarme a Skype, solicité al equipo de conserjería que me llevara a un escondite secreto que llevaba años sin abrir. En el interior, envuelto en capas de terciopelo, reposaba un robusto marco de madera que parecía haber olvidado por completo. Alzó la tela y su marca permanecía intacta en la esquina inferior derecha. Carmen Romero. Ella se había convertido en mi confidente más fiel en la universidad. Este fue el último lienzo que me obsequió. Tras terminar su carrera, Emily emprendió una travesía a través de sus pinceles y sus anhelos. Me quedé sumergiéndome en mi trayectoria y al final en un matrimonio que redefiniría mi existencia. Habíamos escapado con silencio y destino hacia universos distintos. El artista tituló su obra Orquídeas al atardecer y me lo envió, acompañado de una nota manuscrita. Sé cuánto te fascinan las orquídeas al ocaso. Espero que siempre tengas presentes los deseos que hemos compartido. Durante esos años lo había ocultado en mi estudio no por su valor comercial, sino por su magnitud. Sin embargo, al reposar en la cálida sala de estar de Skype, la pintura parecía encontrar una nueva esencia. En lugar de ser la madre que gobernaba un hogar, se dedicaba a servir a los demás. Finalmente había alguien con la potestad y el privilegio de revivir su universo interno. Mientras contemplaba la pintura, una idea sinfonía invadió mi mente. Quizá era momento de revelar estos secretos que había mantenido en secreto durante tanto tiempo. Quizá podría realizar algo tangible como lo hizo Emily en su época. En aquellos tiempos, no imaginaba que la pintura abriría las puertas a un nuevo viaje. Hasta hoy, en el momento en que la recepción de Skype Yumi entregó un sobre con una invitación del Museo de Arte de la Urbe, una muestra de las creaciones más recientes de Emily. El asunto de las mujeres y la madre naturaleza. Hace 3 lunas entregó diversas creaciones de Emily de su etapa final al museo. Se incluyó Orquídeas al amanecer y Art Review. Quarterly la describió como un espectacular y resplandeciente voto vital. Durante décadas, esos lienzos habían habitado mi estudio, siendo demasiado íntimos para exhibirlos, demasiado preciados para compartir. Sin embargo, en este momento, estaba listo. La charla dejó una huella indeleble en los medios. El New York Arts Weekly dio luz verde a un escrito de página completa. Eleanor Whitmore entrega las creaciones más recientes de Isabel Romero, un tesoro colosal para el arte femenino, en Estados Unidos. Mientras orquestaba la exposición, el director de medios de Skype. Yu se presentó en mi puerta con una petición de videollamada de Teresa. Eso lo acepté. Ella se acomodó en la puerta principal de la antigua morada, con una palabra enigmática. «Señora», exclamó. Su contribución ha sido noticia. Samuel la contempló y casi desplomó la mesa central. Me reí con la boca abierta. No sigue esforzándose por reemplazar el sofá de la sala por una exquisita pieza italiana. Teresa echó un suspiro. No es el arte lo que le causa incomodidad, es que se adelantó demasiado. Poseyó un respiro. En el día de hoy me confesó que esos cuadros deberían haber sido tesoros familiares. Después me inquirió si guardabas algo más preciado. Afirmé con despacio. Por lo tanto, por fin ha perdido el miedo. Sonrió con descaro. Además, apareció alguien del banco. Había requerido una financiación personal. Denegaron su petición. Sus cuentas quedaron en el limbo del olvido. Preguntó si tenía algo que ver con usted. No toqué su dinero, contesté con serenidad. En primer lugar, le dejé sin acceso a mis subcuentas,
y anulé todas las transferencias automáticas. El resto estaba completamente en su mano. Sin duda, respondió Teresa, con una voz más firme. Intentó brindar la morada como respaldo. Se topó con la noticia: el título de propiedad ya está en nuestras manos. Poseí una sonrisa tenue. El final del enigma yace en su sitio. Ella se inquietó. Señora, ¿es seguro que no le dejará nada? Poseí un respiro. Después, con delicadeza, expresé: hay algo. Una misiva. Al llegar el instante preciso, entregale la llave de la caja fuerte. Teresa aceptó ahora en un susurro. Finalicé la conversación y me dirigí hacia la ventana. El jardinero se dedicaba a cultivar rosas en el campo. El senador y un grupo de vecinos se congregaron para compartir consejos sobre la decoración de flores. Dos jóvenes se dedicaban a tocar el violín junto a la fuente. Sus notas se deslizaban en el aire como una danza celestial. En un rincón del universo sereno, mi hijo, el pequeño que acogió mi existencia. Al principio, estaba comenzando a desentrañar los profundos sentimientos de la pérdida. Solo en ese instante se percató de que me había abandonado, y mi influencia se desvanecía. Sin embargo, esto fue solo el preludio. La noche había caído sobre la urbe envuelta en un manto de sombras y luces. La lluvia vespertina aún bañaba las aceras pintando la opacidad de las luces y los carteles de los comercios. Colin, apoyado firmemente en el resplandor incandescente del emblemático cartel de un bar, parecía haber perdido sus fuerzas para sostenerse. El cigarrillo que sostenía entre sus dedos hacía tiempo que había expirado. Sin embargo, no lanzó el humo, ni siquiera se dio cuenta de ello. Su rostro se encontraba sumergido en el océano del cansancio, con ojeras ocultas bajo los ojos, y una tenue sensación de humo y whisky rancio se clavaba en su mandíbula sin afeitar. Hacía mucho tiempo que había dejado atrás la existencia de Colin. Sin embargo, aunque me distanciara, su nombre seguía resonando en mi mente mediante noticias conocidos y rumores que jamás solicité oír. Durante el último mes, había hecho todo lo posible. Solicitó financiamiento a sus camaradas, presentó sus proyectos empresariales a medias a cualquier inversor abierto a escucharlo, e incluso intentó, aunque por poco, comunicarse conmigo con la esperanza de cambiar su perspectiva. Ya nadie adquiría sus productos. Había desmantelado todos los vínculos económicos de los que antes dependía. El hogar había sido transferido, las cuentas en un limbo financiero, los pagos automáticos de sus tarjetas de crédito habían sido anulados por completo. Sus peticiones de financiamiento fueron desestimadas. Sus llamadas no recibieron respuesta. Incluso a Teseo: Colin, ¿en qué momento recibirás la suma de dinero? Su voz, antaño tierna y embriagadora, ahora resonaba con la severidad de quien no tiene razones para permanecer. Había creído que se unía a un caballero de alta gama. Se imaginaba una existencia sin preocupaciones, con un heredero meticulosamente seleccionado, el individuo cuya madre siempre garantizaría el flujo monetario. Sin embargo, ahora contemplaba cómo esa ilusión se desmoronaba en carne propia, mientras Colin se transformaba de un príncipe con privilegios y fondos fiduciarios en un hombre con deudas en aumento y sin ningún escudo para su engaño. Tras concluir un taller de jardinería, me acomodé en mi ventana a explorar ideas para la fundación. Curiosamente, una institución educativa de arte en Boston había presentado una petición. Se proponían fundar un instituto en honor a Isabel Romero, destinado a nutrir a jóvenes creadores provenientes de hogares humildes. En el instante, aprobé la subvención. Además del visto bueno, incluí un membrete recién hecho de la fundación. El acto, la intención. Todo fue mucho más significativo para mí que darle un cheque a Colin. Antes de la cena, Teresa envió una videollamada. Ella se encontraba a la puerta de la antigua casa, con su rostro demacrado y serio. «Señora,
Es imprescindible arreglarla, respondió en un susurro bajo. Colin, no está bien, no converse. Apenas asentí permitiéndole seguir. Han declinado numerosos préstamos. No quieren compartir sus llamadas con sus viejos camaradas. Dicen que lo han visto en algunos casinos, y ya tiene una deuda considerable acumulada. Mi taza de té se quedó en silencio. No me sorprendió en absoluto. En verdad no es así. En el instante en que optó por convertir el amor materno en una moneda de cambio, ya había dado el primer paso hacia la ruina absoluta. Alguien lo descubrió en un club exclusivo la noche anterior. Continuó Teresa. El dinero se le fue de las manos. Intentó utilizar la casa como escudo, solo para descubrir tarde o temprano que los números ya no eran suyos. Dicen que casi se desvanece en el mismo lugar. Silencié los ojos por un instante y tomé un respiro lento y profundo. Ha llegado el momento, confié en mi voz. Si aún no percibes el desperfecto, nadie podrá repararlo. A continuación, Teresa preguntó con ternura, ¿te gustaría reencontrarnos? No contesté. Por el contrario, giré la cabeza hacia la serenidad del lago, que se extendía más allá del ventanal. Sabía que el momento final sería el encuentro final entre madre e hijo. Sin embargo, no sería una asamblea. Sería una despedida. Para eternamente. En el instante en que se materializó en la entrada principal de Skype U, yo me encontraba inmerso en la elaboración del informe anual de la Fundación. Una enfermera acarició con delicadeza la puerta mientras me adentraba en una página del documento. Señora Whitmore, murmuró en un susurro bajo. Hay un hombre en el hall. Es de su linaje. Retiré el lápiz sin apresurarme a contestar. En cambio, me inquieté por su apariencia. La enfermera se inquietó. Posteriormente respondió con una voz apagada, evidenciando su cansancio, y un poco desafortunado. Me levanté y me envolví en el abrigo. Mientras avanzaba hacia la entrada, lo observé desde lejos, sentado al borde del camino del jardín, junto a las hortensias en pleno alumbramiento. Se asemejaba a la sombra del ser humano que antaño se esforzó por alcanzar. Su atuendo estaba desgastado y manchado, su melena descolorida y su rostro ocultado por una barba recién brotada. El orgullo que antaño resplandecía en sus ojos se había esfumado. Entrelazamos nuestros ojos por un instante. El primer mensaje que brotó de su boca no fue un saludo, ni una visita. Regresaron apetito. Me acomodé en la cúspide de las escaleras, contemplando al hombre que una vez fue mi hijo, ahora solo un infante sin escapatoria. Samuel, susurré con timidez. Esto jamás fue una rivalidad. No necesitaba obtenerte. Sonrió con melancolía. Me queda poco. Incluso, Tese ha abandonado el viaje. Concuerdo. Me resultó indiferente. ¿Qué deseas de mí? Inquirí. Levantó la cabeza persiguiendo las palabras. Finalmente echó un vistazo atrás. Mi propia mano la ha desvanecido. Resuspiré. Que hubiera tropezado con la pata me provocaba una sensación de vacío, que los susurros infantiles de lágrimas por un jarrón roto. Porque en esta ocasión tenía la certeza de que no lo lamentaría. Había desaparecido. Apenas puedo dormir, murmuró con una voz casi susurrante. ¿De verdad vas a abandonarme de esta manera? Me quedé inmóvil durante un extenso instante. No te dejo ir. Samuel, estoy otorgándote la potestad de tomar las riendas de tu propia vida. Alzó la mirada con un resplandor en sus ojos. Inquietud o angustia, no logro discernir. Antes la situación no era así. No respondí. No era así. Me consideraba una de esas madres que entregaban su vida por ti, hasta la honra de mi ser. Sin embargo, esa dama ya no habita en este lugar. Puede ser etiquetado como cruel. Podrías denominarlo gélido. Sin embargo, comprende esto. Tú nos has llevado hasta aquí. Me giré y regresé al interior. La puerta se cerró con delicadeza tras mí.
Aún lo percibía de pie al otro lado, pero no lanzó un grito, no una vez. En aquella noche recostado en mi cama, el lago golpeaba delicadamente la orilla a través de mi ventana. Cuando era un infante, me sumergí en sus susurros y arrullos, intentando tejer palabras. En aquellos tiempos, creía que si lo amaba a fondo, se transformaría en un ser gentil y responsable. Sin embargo, cometí un error. La auténtica evolución no se alcanza con permitir que el viento nos lleve. Se alcanza al dominar la autoconfianza. Me había permitido escapar, y tenía un extenso sendero por recorrer. En lo que respecta a mí, aún había mucho por realizar. Una multitud de almas que necesitan respaldo, y tantos relatos pendientes en mi existencia. Nunca imaginé que me encontraría reiniciando en esta fase de mi existencia. Sin embargo, así es la existencia, ¿verdad? Los capítulos que verdaderamente te pertenecen rara vez comienzan hasta que te das cuenta de que la trama ha concluido. En Skyjo, la primavera brilla con luz propia. Los tulipanes del jardín están apenas comenzando a brotar entre la tierra, mientras el césped se llena de violetas como dulces sueños, que la hierba esparce en silencio. Con la última lista de ayudas de la Fundación en mi mano, me senté en el balcón. Desde su creación, la Fundación de Arte. Isabel Romero ha brindado apoyo a 12 jóvenes creadores, 2 de los cuales están alistados para presentar sus primeras obras en solitario. Hemos colaborado con diversas escuelas secundarias locales para brindar lecciones de arte y materiales, sin costo, a niños de hogares humildes. Frecuentemente me cuestionan: Señora Whitmore, ¿qué fue lo que le impulsó a dedicar sus últimos años a la enseñanza artística? Siempre tengo una sonrisa en mi rostro y afirmo simplemente: opté por entregar lo que habría sido una fortuna desaprovechada a aquellos que realmente la transforman en algo. Sin embargo, todo esto ha sido una bendición para mí. Cada esfuerzo, cada beca, cada alumno respaldado es mi manera de expresarlo. Sigue conservando mi valentía, continuaré con una meta en mi mente, y continúo poseyendo la habilidad de tejer algo relevante. Esa noche me invitaron a participar en una modesta muestra diseñada por la Fundación. El Rincón era el salón multifuncional de Skype U, metamorfoseado en una acogedora y refinada exposición. Un grupo de alumnos se encontraba con orgullo frente a sus creaciones artísticas, conversando y riendo con los ojos resplandecientes de esperanza. Una joven conocida como Ana se aproximó con cautela. Su obra era una acuarela minimalista que retrataba a una mujer en soledad frente a un lago, acompañada por una orquídea en pleno florecimiento. «Esculpí esto para ti», expresó con voz suave. «Me han comentado que te fascinan las orquídeas». Reí y agarré el lienzo en mis dedos. «Gracias, Ana», respondí. «¿Conocen? Se asemeja profundamente a mí». Sus ojos se desplegaron de manera sincronizada, ¿en verdad? Sin duda, asentí. Aunque ya no es así. Sucumbí a la soledad en la orilla del lago, sin más. He sumergido en mi propia existencia. Tras la exhibición, me senté frente al ventanal, contemplando cómo la luna bailaba al compás de la danza, sobre la orilla del lago. La risa de los pequeños resonaba en el horizonte, mientras en la sala adyacente, el coro de los adultos interpretaba melodías suaves que se entrelazaban como un canto infantil. La existencia se encontraba serena, ahora, y agradable. Más tarde en esa noche, Teresa me comunicó que el jardín comunitario de la antigua casa había sido revitalizado. Acompañó una imagen de antiguos camaradas en la cocina compartiendo risas con ollas y sartenes, hierbas frescas y rosas floreciendo en el jardín. Cuando residía allí, su energía era desbordante. Le contesté: «Vela con esmero por esa morada, considerarla como tu segundo episodio». Ella replicó: «No solo nos brindaste un hogar, nos has otorgado honor,
Durante un largo lapso me quedé contemplando su mensaje con los ojos empañados. Solo entonces comprendí que lo que creía haber perdido no era cierto. Simplemente había mutado. Después de varios días una misiva arribó, a mano hecha, la voz de Samuel. La palabra fluía con irregularidad y ritmo frenético. Sin embargo, la reconocía de inmediato. Afirmó que al fin había devorado la última misiva que le envié. Ahora comprendía plenamente la magnitud de sus tropiezos. Afirmó que se había trasladado a un modesto apartamento en las afueras. Había encontrado un empleo como empleado de almacén y había comenzado a buscar una nueva vida. Dijo que era consciente de que esta era la existencia que había conquistado y que no aguardaba perdón. Sin embargo, quizás algún día anhelaba encontrarse conmigo, no para solicitar nada, sino para que lo contemplara de nuevo con sinceridad, como un hombre renovado. No contesté. Sin embargo, guardé meticulosamente la misiva en mi armario junto a la obra de Emily. Quizás un día lo olvide. Sin embargo, hoy no. No porque aún esté furioso. Sin embargo, al fin, lograré ponerme en primer lugar. Esta mañana, el sol brilló con una delicada luz dorada mientras avanzaba en soledad por el sendero del jardín de Skaidu. La brisa era acogedora, y de algún modo me sentí más leve, como si una porción de mí había finalmente desvanecido. Ignoraba que mi relato no había concluido. Tal vez había vivido la primera mitad de mi existencia, brindando atención, satisfaciendo, comprometiéndome, intentando minimizar mi presencia. ¿Qué tal el resto? Eso me correspondería. Que nunca más mis pasos sean guiados por otros. Que mi alma nunca más se encoja para integrarse en el universo de otro. Y que todo lo que surja tras los 65, finalmente con gloria, sea mi propio destino. Solo cuando un hombre se sumerge en la profundidad, descubre de manera auténtica a quien le acompañaba en la cumbre. Suele creer que poseía todo dinero, tiempo y un porvenir repleto de comodidades. No fue hasta perder todo que me percaté de que la existencia no tiene un botón de reinicio. Samuel Whitmore. En tiempos pasados me denominaban el chico de oro, Ricardo Curioso, con vínculos excelentes, el camino hacia el triunfo. En este momento, soy un hombre sin palabras que contar. Quiero relatar mi vivencia no para defenderme ni para pedir perdón, sino para buscarle un significado, para desentrañar cada rincón detalladamente y comprender cómo desmoroné una mano victoriosa, de manera total. En los últimos tiempos he estado fantaseando con mi niñez. En aquellos tiempos, la existencia brillaba con luz propia. No, esto es perfecto. Mamá entonaba esa antigua melodía mientras preparaba el pastel de manzana en la cocina. El fragancia se esparcía por el aire como una promesa inquebrantable. Afuera sus rosales se deslizaba en delicados racimos, mientras yo me acomodaba en un diminuto taburete, aguardando que la primera rebanada se enfriara mientras le preguntaba: «Mamá, ¿siempre estarás a mi lado?». Ella brincaba y asentía sin cesar. Claro afecto. Tenía unas manos tan delicadas que transformaban un papel común en auténticos tesoros para mis proyectos académicos. Papá, un hombre acogedor y erudito, era un profesor universitario que disfrutaba devorando versos en el sofá. La mayoría de las noches me dedicaba a trabajar hasta tarde, pero cada fin de semana sin falta me llevaba a pescar al lago. Samuel afirmaba que los jóvenes deben adquirir el arte de la paciencia. Si puedes aguardar al pez, puedes aguardar la existencia. No hablaba mucho, pero sus ojos siempre emitían un resplandor firme y cálido. Me dieron amor profundo, y yo los sentí con toda la intensidad de un alma infantil. En momentos de frío o fiebre, mamá permanecía dormida a mi lado durante toda la noche. En mis aniversarios, mi padre rara vez me traía juguetes, sino que me regalaba libros. Según sus palabras, el hombre debería sentirse orgulloso de su mente,
no de su bolsillo. En aquellos tiempos no comprendía esos términos. El amor fluía sin cesar. Contundente. No concebí la sensación de perderlo. La partida de papá se desató como un fulgor, un ataque al corazón que se desplomó como un fulgor. Aquella noche mi madre me abrazaba y me susurraba susurros como una pequeña. Aunque también lloré, lo que verdaderamente me invadía era el terror. Inquietud porque el techo se hubiera desmoronado, de que se agotara la capacidad de sostenerlo. Sin embargo, mamá no se desplomó. Ella se adelantó, se ocupó de las responsabilidades de papá, reorganizó el fideicomiso familiar y se ocupó de cada detalle con su propio esfuerzo. Y a mí me habitué a la atención que recibía. La apreciaba realmente. Sin embargo, en un instante, ese respeto se metamorfoseó en algo más profundo. Ella me regaló todo lo que anhelaba: vestimenta, juguetes, títulos y oportunidades. Nunca me falta lo maravilloso. No una vez. ¿Qué te ofrezco en cambio? Solo un hijo que cada vez menos regresaba a casa. Una voz que se deterioraba con cada encuentro. Y la desilusión se acumula como un manto de deudas sin saldar. Mi primer encuentro con el círculo tuvo lugar en la escuela secundaria. Chicos como yo, opulentos, privilegiados y absolutos. Sus progenitores poseían un pedazo de la urbe en propiedades, mientras que sus madres orquestaban eventos solidarios como desfiles de moda. Después de la escuela se desplazaban en vehículos deportivos, disfrutaban de la playa en compañía de champán, conversaban con estruendos de capital riesgo y establecían conexiones como si el universo ya les perteneciera. La primera vez que asistí a una de sus celebraciones, permití a un individuo desatar una botella de Dom Pérignon para escuchar el aplauso del público. Ignoro el motivo, pero algo en mi interior se puso en marcha. Esa noche descubrí una verdad: el estatus es el único documento que cuenta. Por eso me transformé. Empecé a rechazar las vestimentas impecables y discretas que mi madre me elegía. Le exigí que me proporcionara marcas de diseñador costosas, con emblemas atractivos y un prestigio inexistente. Empecé a rechazar las delicias cálidas y nutritivas de Teresa. Las comidas en el hogar se desvanecieron quedando solo chuletones en restaurantes de lujo y vinos costosos que me impedían hablar. Me rodeé de camaradas que apreciaban la inversión en joyas y el cuidado de la botella. Me transportaban a antros nocturnos, mesas de póker exclusivas y boutiques de alta gama. Y desembolsaba, ¡oh cielos, cómo gastaba! Al abrir esa tarjeta oscura me sentí invulnerable, como el heredero ideal, como alguien de relevancia. ¿Y tu madre? Se transformó en el único ser que no podía soportar enfrentarme. Ella me inquiría: ¿qué actividades has desarrollado en el último tiempo? Quitaba relevancia en mis proyectos. Ella afirmaba: estás desembolsando demasiado. Me reía: ¿qué propósito tiene el dinero, si no es para malgastar? Ella insistía: debes asumir la responsabilidad de tu propio ser. Y yo respondía: ¿qué razón tienes para dejarme una herencia? A medida que intentaba alcanzarme, mi presencia se desvanecía. La mujer no lo comprendió. No lo comprendí. Ella no comprendía que yo intentaba adentrarme en un universo donde el dinero era el protagonista. Por lo tanto, empecé a percibirla no como mi madre, sino como un reto. Cuanto más rechazaba a mis camaradas, mayor era mi devoción hacia ellos. A medida que empezaba a denunciar mi estilo de vida, mi extravagancia se multiplicaba. No es que ignorara su decepción, no me importaba en absoluto. Me confesé a mí misma que me encontraba encadenada, que ansiaba mi autonomía, que era arrogante, arcaica y dominadora. Mis camaradas replicaron esa falacia. No desea que la superes, expresaron. Está insaciable. Por lo tanto, decidí abandonar mi hogar, y cuando lo hacía solo se limitaba a expresar: necesito fondos para comenzar. Esta es la ocasión perfecta para invertir.
Esta es la columna vertebral de nuestro porvenir. Al inicio se esforzó por dialogar conmigo. Después permaneció en silencio. Finalmente abandonó mi sitio en la mesa. No me preocupaba. Me confesé a mí mismo que finalmente había descubierto su lugar en el mundo. Sin embargo, ella jamás cedió. Aún recibía fondos mensuales. Cuando estaba enfermo, Teresa seguía trayendo remedios. Nunca le agradezca. Una vez casi me atraparon en un juego de azar financiero. Ella me pidió un letrado y solucionó el infortunio tras las rejas, y entró con furia a mi hogar y le recriminé su intromisión en mi existencia. Ella me observó cansada y serena. Quiero brindarte mi apoyo para esquivar los errores más graves, expresó. Sin embargo, es mi existencia. Afirmé, no puedes dominarme eternamente. Curiosamente, esa fue la palabra más brutal que jamás pronuncié. Sin embargo, lo peor llegó después. Su 60º aniversario. Regresé a mi hogar, no para festejar, sino para avanzar. Poseía a Tese encinta. Necesitábamos fondos, y me pareció que su embarazo sería la moneda ideal. Me aseguré de que era una táctica astuta. Mamá poseía esa casa colosal completamente dedicada a ella. El legado familiar, los tesoros de la fundación, todo permanecía intacto en su lugar. Nunca antes había sido tan generoso conmigo. Ahora me prestaría mi apoyo. Creí que todo estaba en mi mente. Presentaríamos a Tese y al bebé como una sorpresa, expresando nuestro deseo de unir a la familia y solicitando que se uniera a nosotros y nos asistiera en el proceso posparto. A medida que se suavizara, le solicitaría con mayor precisión la ayuda auténtica, el respaldo financiero únicamente, hasta que nos recuperáramos completamente. Confío en que estaba siendo astuto. Sin embargo, ella se percató de mí en un instante. Cuando mencionó la sorpresa mayor, fue que deseas que sea tu cuidadora. Descubrí que el suelo se movía a mi altura. Por primera vez, me percaté de que ella había dejado atrás su rol, y me inundó el miedo. Sin embargo, pretendía mantener el control. No exclamó. Sin combate, apenas se desvaneció en silencio. Y por completo, a la ligera. Sin enfrentamiento, manifestó su acuerdo con Skype. Creó un fondo de inversión. Adoptó la pluma del hogar. Retiró cualquier manantial de respaldo económico. Cada movimiento intencional y perpetuo como si estuviera plasmando una despedida definitiva en papel que jamás se borraría. A pesar de todo, creí que regresaría. Recuerdo el instante en que Skype me entregó los papeles de residencia. Mi primer impulso no resultó sorprendente. Estuvo lleno de furia. No por su marcha, no fue porque se permitió escapar sin mi autorización. Se había habituado a que me aguardara en el mismo lugar, habituado a que me perdonara sin pedir perdón, habituado a permanecer inmóvil a pesar de las presiones. Pensé que siempre sería esa mujer la que tras romper su taza de porcelana favorita me daba palmaditas en la cabeza y me decía, «No pasa nada, amor, no des lágrimas». Sin embargo, en esta ocasión, ella se giró y al marcharse llevó consigo todo. La fortuna, la morada, la identidad que había usado como un atuendo. Incluso el amor que solía negarme, ella también me lo arrebató. Intenté solicitar préstamos a unos camaradas, decía Samuel, de esa especie. Sus ingeniosos trucos se desvanecieron hace años. Solicité financiamiento. El banco expresó su disculpa. Sus cuentas asociadas han sido desactivadas. Intenté emplear el hogar como escudo. Es en ese momento cuando descubrí que mi hogar ya no era mi hogar. Después Tese también se marchó. Regresó sin pronunciar una palabra. Así sin más, no tuve más escudo que sostenerme. Ni bebé, ni pareja, ni razón para volver a sumergirme en el abrazo materno una vez más. Por eso me aventuré. Me aseguré de que lo recuperaría en una noche. Tal vez 2. Sin embargo, perdí repetidamente. Con cada apuesta, mi ser se desvanecía un poco más.
Al cruzar las puertas de Skyview, no pude reconocer mi identidad. En ese instante la contemplé brotando del resplandor solar como si fuera su reflejo. Con serenidad, con una visión cristalina. Completa, me atreví a afirmar que tienes la fortuna. Ella afirmó que esto no era un juego. Me equivoqué. Ella me observó y inquirió. ¿Y ahora? Y justo en ese instante lo comprendí. No estaba castigando mi conducta. Finalmente, estaba escogiendo su destino. Esa noche, regresé a mi hogar o al diminuto apartamento al que me había mudado en las afueras. Me acurruqué en mi antiguo escritorio con las manos inquietas y redacté una misiva. Le comuniqué que había hallado empleo en un almacén que estaba tratando de reiniciar de nuevo, que desconocía si algún día sería capaz de perdonarme. Sin embargo, al final lo comprendí. Ella era la única persona que me había amado, sin exigir nada en cambio. Ignoro si algún día responderá. No lo anticipaba. Sin embargo, tejí la misiva con meticulosidad y la mandé sin dudarlo. Porque la verdad es que me queda un largo sendero por explorar. Tengo pendientes por saldar, equívocos a corregir, las ruinas que diseñé y que ahora debo reconstruir, fragmento por fragmento. Ella me brindó todo su ternura, su calma, su fortaleza, y yo lo sumergió todo en el torbellino de mi propio ego. Ella no era mi empleada del banco. Ella no pertenecía a mi malla de protección. Ella se convirtió en mi hogar, y creí que jamás se marcharía. Sin embargo, lo hizo. Ahora contemplo. Ella ya había entregado todo a mí. Ahora es mi momento, lo que me queda de esta existencia. Transformarme en un ser masculino. Finalmente podría alcanzar la dignidad. El amor que una vez tomé como un juego.